Alerta jubilados. Un cambio peligroso en seguridad social podría estar costándote miles de dólares. ¿Qué tal a todos? El día de hoy tenemos una noticia urgente. Algo que podría afectar seriamente a todos los beneficiarios del seguro social. Los analistas advierten que un cambio propuesto podría llegar a costar a los estadounidenses más de $6.900 al año. Pues el Centro para el Progreso Americano ha lanzado, de última instancia, una advertencia sobre una propuesta del Comité de Estudios Republicano, una que muchos ya conocemos, la propuesta de aumentar la edad de jubilación de 67 a 69 años. Esto significaría que tendrías que trabajar 2 años más para recibir tus beneficios completos del Seguro Social. Pero lo peor de esto es con los jubilados actuales. Este cambio podría resultar en recortes drásticos en los beneficios, donde podrían perder hasta $6.900 al año si es que se implementa este cambio con los republicanos. Recuerda que si esta información te es útil, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para recibir más actualizaciones importantes sobre el Seguro Social. Un grupo de expertos en políticas públicas liberales ha dicho que aumentar la edad de jubilación en 2 años más es algo que podría conducir a recortes drásticos en beneficios. Se trata del Centro del Progreso Americano, el cual viene advirtiendo que elevar la edad de jubilación de 67 a 69 años, una propuesta ya prevista por el Comité de Estudios Republicano en sus 2 presupuestos anteriores, es algo que podría costar a los jubilados hasta $6.900 al año. La edad de jubilación actual, que sería la plena edad de jubilación, es 67 años. Es la más temprana en la cual los trabajadores pueden comenzar a solicitar sus beneficios completos. Realmente, pues, los 62 años es la edad más temprana, pero reciben una reducción. Este comité de estudios republicano, integrado por 170 legisladores republicanos, incluyendo numerosos aliados por parte de Donald Trump, publicó una propuesta presupuestaria en el mes de marzo de este año, que incluiría modestos ajustes a la edad de jubilación para los jubilados, para tener en cuenta los aumentos en la expectativa de vida. El presupuesto decía que no recortaría ni retrasaría los beneficios de jubilación para ninguna persona mayor que se encuentre en edad de jubilación o cerca de ella. En esta propuesta presupuestaria, que sería para el año 2025, se hacen varias de estas declaraciones casi idénticas. Pues bueno, este centro de estudio dijo que un aumento de 2 años en la edad de jubilación plena es algo que reduciría los beneficios para los jubilados entre aproximadamente un 12,5% y un 14,3% para cuando se implemente por completo. Dijo que esto costaría a un jubilado con, ejemplo, un salario medio que haya ganado unos $70.000 y que cumpla los 62 años en el 2034, miles de dólares cada año. En caso de que la edad de jubilación total se elevara de 67 a 69 años, quienes planean jubilarse a los 67 años estarían perdiendo un promedio de $6.900 al cabo de un año. Quienes se jubilen a los 62 años, que como bien sabemos, es la edad más temprana en la cual se pueden cobrar los cheques de jubilación del Seguro Social, perderían $4.140 y quienes retrasen su jubilación hasta los 70 años perderían $8.892, pues esto haría que más personas decidan tomar la reducción del 30% y jubilarse a los 62 años. Este grupo de expertos informó que después de tener en cuenta los aumentos del ajuste por costo de vida, el COLA de cada año, el jubilado con salario medio o en promedio perdería entre $46.000 y $99.000 luego de 10 años de comenzar a recibir el Seguro Social en total. Los datos son muy claros. Aumentar la plena edad de jubilación va a reducir los beneficios en miles de dólares por año para una población que no ha mostrado un interés significativo en retrasar la jubilación.
Este es un mal resultado para cualquier estadounidense que espere jubilarse con suficientes recursos como para llegar a fin de mes, y un ejemplo de cómo las ideas políticas de extrema derecha, que son peligrosas y extremas, podrían acabar con las clases medias y trabajadoras de los Estados Unidos. Las encuestas realizadas en este año nos muestran que la gran mayoría de los estadounidenses están en contra de aumentar la edad de jubilación. Una encuesta nacional de la Universidad de Quinnipiac concluyó que el 78% de los encuestados se oponen a aumentar la edad de jubilación completa para recibir los beneficios del Seguro Social de 67 a 70 años. Pues estamos hablando de un tema muy importante, porque más que seguro en este año 2024 las elecciones las gane el exmandatario Donald Trump y los republicanos entren al poder. Y estamos hablando de decisiones que podrían cambiar el rumbo totalmente de uno de los programas más importantes, que es el Seguro Social. Pues toquemos un poco en tema cuándo fue que se realizó esta propuesta de los republicanos de la Cámara, que pidieron aumentar la edad de jubilación del Seguro Social. Sin duda alguna, estas propuestas, que probablemente no sean convertidas en ley, por lo menos en este año, nos reflejan cuántos republicanos buscarán gobernar si ganan las elecciones 2024. Y bueno, pues esto contribuye a una pelea de que el presidente Joe Biden busca tener con el expresidente Donald Trump. Aunque ahora sabemos que Biden ya no irá a las elecciones, pero bueno, el Partido Demócrata sí lo irá. Este presupuesto fue publicado en el mes de marzo por el Comité de Estudios Republicano. En realidad fueron 2 reportes, pero el último es el más fuerte. Exactamente, es un grupo de más de 170 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, incluyendo a muchos de los aliados del candidato presidencial Donald Trump. Además de la política fiscal, el presupuesto respalda una serie de proyectos de ley que son diseñados para promover la causa de la vida, incluyendo varios temas importantes de la concepción de la vida que no tomaremos en cuenta en este video. Pues bueno, este comité republicano, que está presidido por el representante Kevin Hern, republicano por Oklahoma, cuenta entre sus miembros con el presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, y sus 3 principales adjuntos en el liderazgo, que son Johnson, presidiendo este comité desde el 2019 a 2021, en el cual su oficina, por cierto, no respondió de inmediato cuando se le preguntó sobre este nuevo presupuesto. Para la seguridad social, el presupuesto respalda modestos ajustes en la edad de jubilación para los futuros jubilados que debemos de tomar en cuenta con el aumento en la esperanza de vida, pues piden reducir los beneficios para los beneficiarios con mayores ingresos y enfatiza muy en claro que esas ideas no están diseñadas para entrar en vigor inmediatamente y que es algo a largo plazo. El presupuesto de este comité no busca recortar ni retrasar los beneficios de jubilación para ninguna persona mayor que esté cerca de su jubilación, pero esto es una trampita. El nuevo presupuesto exige convertir temas como el Medicare en un modelo de apoyo a las primas, haciéndose eco de una propuesta para la que el expresidente republicano Paul Ryan había obtenido apoyo. Según el nuevo plan de este comité, el Medicare tradicional competiría con los planes privados y los beneficiarios recibirían ahora subsidios para comprar las pólizas de sus elecciones. El tamaño de los subsidios es algo que podría vincularse a la prima promedio o al segundo precio más bajo en un mercado particular. Este plan se convirtió en un punto álgido en las elecciones del año 2012, cuando Paul Ryan era compañero de fórmula del candidato presidencial republicano Mitt Romney, y el presidente Barack Obama en ese momento acusó que acabaría con Medicare tal y como lo conocemos. Bueno, él lo defendió como una manera de poner a Medicare en una mejor base financiera y la mayor parte de su partido en ese momento lo apoyó. Pues bueno, con esto se prevé que el Medicare también se vuelva insolvente en el año 2028 y el Seguro Social lo hará en el 2033. Esto cambió después. Tuvimos últimos reportes que pasaron prácticamente unos años más adelante. Luego de eso, los beneficios se van a ver reducidos por la fuerza, a menos que se agreguen más ingresos. Pues ante esto, Biden ha criticado mucho las propuestas republicanas para este tipo de programas sociales como la jubilación, prometiendo que él no recortaría los beneficios y que en cambio propuso en su reciente presupuesto de la Casa Blanca cubrir el déficit futuro
aumentando los impuestos a las personas con mayores ingresos.